Pues vamos a recordar entonces una fecha que conmociona al mundo musical. En 1980, John Lennon salía o entraba a su departamento de Nueva York porque iba regresando, ¿no? Y es asesinado. Cantante y músico británico, fundador de los Beatles, el cuarteto que formó en Liverpool con Paul McCartney, John Harrison y Ringo Starr. Hay una brecha entre la música anterior y la música moderna, que marcan muy bien su incursión a la popularidad. Brian Epstein los descubre. No tenía experiencia este hombre, pero se ofreció como manejador. Les pidió un 25%, quiere decir una cuarta parte, ¿no?, de los ingresos. Y se disparó. McCartney era el romántico, Harrison el serio, Ringo el gracioso. Pero Lennon parecía rebelde, con inquietudes, el más incisivo. Después de su nombramiento como caballeros de la Orden del Imperio Británico, John desencadenaría una escandalosa polémica con aquella frase que tenían más popularidad que Jesucristo. Y se les echó el mundo encima. Pero eso incitó más, como si le pusieras gasolina a una fogata. Sí, ya habían tenido mucho éxito en Estados Unidos, que sí era un mercado en serio, porque ellos revolucionaron Inglaterra, pero no deja de ser Inglaterra, como un mundo aparte. Pero una vez que llegan a Estados Unidos, Ed Sullivan, sí, el éxito. Pasó lo mismo que con Elvis, que se presenta en la televisión y a raíz de eso causa furor. No, Elvis ya era furor en los discos. Ya había tenido muchos éxitos. Bueno, ya tenía cerca de 10 años. Sí, ya era Elvis. Elvis crea a los Beatles. Yo creí que la televisión era la culpable. Pero en cierto modo los Beatles tienen más, digamos, influencia en Estados Unidos que la que Elvis tuvo en su momento en Inglaterra. Como dices, claro. Londres y el Imperio Británico se consideran aparte. Pero cuando llegan exactamente los Beatles ahí que se presentan en el Estadio Shea en Nueva York, no, bueno, ahí están las imágenes que muestran las adolescentes verdaderamente desquiciadas por la presencia. Histeria, claro. Pero no los podemos comparar porque acuérdate que Elvis nunca salió de Estados Unidos. Si Elvis hubiera salido, domina el mundo. Domina el mundo, ¿eh? Pero Elvis no hacía giras. Elvis era muy flojo. Tenía los escenarios donde se presentaba. Bueno, el coronel que lo manejaba, Parker, era muy reservado y él no podía salir de Estados Unidos. Pero si Elvis hace giras como los Beatles, muy probablemente hubiera sido más grande. Monstruo. Claro. Salió a Alemania. Que le cortaban el pelo. Por su esposa. Sí, no. Pero los Beatles, aunque no te gusten, aunque te caigan gordos, son antes y después de los Beatles. Su influencia fue más grande, ¿no?, en la música universal. Claro. Probaron de todo. Si tú escoges todos sus discos y los vas oyendo, vas viendo una evolución musical porque de todo le probaron. Así como de las drogas. Estos eran los sibaritas del mundo de la música. Además tuvieron al cine como apoyo, que también influyó mucho en su éxito mundial. Sí, composiciones de gran calidad, susceptibles de ser orquestadas por
grandes orquestas filarmónicas, ¿no? Entonces era algo que no se había visto hasta entonces. Otra gran influencia en los Beatles fue Buddy Holly, cuyo conjunto se llamaba Los Grillos. Entonces se pusieron a sí mismo los Beatles, los escarabajos, un poco como emulando el nombre del grupo de Buddy Holly, el que se mató en el avionazo. El día que murió la música. El día que murió la música. Y bueno, es un hecho que cuando Buddy Holly visitó Inglaterra fue Harrison fue a verlos, desde luego. Fue a ver a Buddy Holly. Tuvo algún contacto con él. Ahora, John Lennon fue la primera superestrella de la música. No se me ocurre otra internacional. No se me ocurre otra. Era un dios el tipo. ¿Quién? John Lennon. Ah. Un dios, lo que hacía, pintura, fotografía, música, todo tenía mucho éxito. Y además, yo creo que se retiraron en el momento exacto. Es decir, se separaron más bien, no se retiraron porque cada quien siguió una carrera. Pero duraron lo que me parece que un grupo de esa magnitud tenía que durar. De haber seguido, quizá hubieran tomado otro derrotero y entonces hubieras encontrado otro tipo de música, algunos pleitos y separaciones y reuniones. Pero yo creo que se separaron en el momento en que ya habían pasado por todos los estilos que probaron, por los instrumentos que le metieron a sus músicas, por la manera en cómo cambiaron sus propias canciones y demás. Y luego entonces surge la figura de un John Lennon que se vuelve pacifista, que está en contra de la guerra de Vietnam, que ahí es donde se ve verdaderamente quién era, yo creo que la genialidad, aunque haya muchos fanáticos de Paul McCartney, quién era la cabeza de, en términos pues, de creación, de creatividad de los Beatles. Ese estaba ciego, como mapache, como tlacuache, y no se ponía los lentes, entonces tocaba en el escenario cuando era joven, y le hacían señas y todo, y él como que contestaba, pero no sabía quién estaba abajo del escenario viéndolo. Era muy vanidoso y no se ponía los lentes. No veía más allá de donde terminaba el escenario. Y era muy curioso. Tal vez de sus películas, el gusto popular prefirió la primera por la naturalidad con que los retratan. Es un documental. Una película documental. Porque los va siguiendo la cámara. Y yo creo que no actuaron. Yo creo que les dijeron, a ver, va a pasar esto, y los lanzaron. Porque es fresca, es divertida. Ellos no se ven guiados. No, parece que nada más estaban filmando un acontecimiento, pero no. Todavía eran seres humanos. Después a la divinidad se elevan. Sí, luego hicieron películas muy raras, pero hay una que acaba de salir relativamente poco, que es sobre la secretaria. Toda la película es una entrevista a la secretaria de ellos y platica cómo empezó a trabajar con ellos, cómo ella los iba a ver, cómo ella se ofrece a contestar sus cartas y cómo se empieza a comprometer con el grupo al grado que termina trabajando para ellos como secretaria por una miseria de dinero, dice, al principio, y luego empieza a ver el crecimiento de las cartas, su casa inundada porque puso su casa como el domicilio, y su papá regañándola porque quería que sacara todas esas porquerías, cómo empieza la oficina, cómo este cuate los contrata sin saber nada, de electrodomésticos a vendedor de discos. Y es muy interesante, no me acuerdo cómo se llama, pero es solo la secretaria. Yo recuerdo cuando tocan en la azotea, Sí. que también es un fenómeno extraño porque pues están al aire libre. Y además fue la última vez que tocaron juntos en el edificio de la Apple, públicamente. Y luego llega
La maldición femenina. Bueno, ya las mujeres los habían separado. El primer baterista se va por causa de mujeres. Luego entre ellos ya se habían peleado por mujeres. Paul y John se habían compartido a una mujer. Pero siempre es eso, las mujeres.